capítulo 11. Y como vamos allí, voy a hacer una oración, hermanos, y me dicen amén cuando estén allí y hacemos la oración. Para Marcos 11, y vamos a estar leyendo del 11 al 14. ¿Estamos ahí? Amén. Primeramente vamos a orar para que el Señor nos dirija mediante su Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En estos momentos, Señor, yo vengo para que tú seas exaltado, Señor. Pido, Señor, que me ayudes, Padre Santo. Ya tiene mucho tiempo, Señor, que no comparto tu palabra. Por eso necesito siempre de tu ayuda, Señor, para compartir, para todo lo que salga de mí, Señor, sea tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a entenderla mediante tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tu palabra es santa. Y en estos momentos, perdóname, Señor, si he pecado contra ti. Límpiame, Señor, de toda impureza, de todo pecado. Es tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo de perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Le damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así de pie, hermanos, voy a leer, ustedes me siguen. San Marcos capítulo 11, del 1 al 14. El título de esta predicación, de esta enseñanza, es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Amén. Amén. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y así alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dijeron, y le dejaron, perdón. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante a los que venían detrás, y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Estos eventos, hermanos, también están registrados en los otros evangelios, que en Mateo 21 del 1 al 11, dice ahí y relata, hermanos, que fueron por una asna en un pollino. O sea, era la mamá y el hijo, ¿okay? O sea, en la forma que nosotros conocemos. O sea que ese pollino era un burrito pequeño. Y también nos relata, está registrado en Lucas 19, del 28 al 38. Cuando ustedes tengan tiempo, ustedes lo pueden repasar, ¿verdad? Para que tengan más entendimiento. Son 3 evangelios que relatan el mismo suceso, ¿verdad? Cuando entró Jesús
la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Entonces, pero en Mateo dice que fue un asno en un pollino. No sabemos si, bueno, Cristo se subió en uno de ellos, o sea, el pollino, y no sé si entró con los dos, no sabemos, está relatado, pero sí nos dice que era un asno en un pollino, pero aquí nomás habla de un pollino. Amén. Ok, y quiero, muchas veces, hermanos, cuando estamos nosotros leyendo la palabra del Señor, muchas veces lo hacemos superficialmente. Y tenemos una clase en la mañana que estaba dando el hermano Jaime, que hay significados en las palabras hebreas, por ejemplo, aquí hay mucha, ¿cómo le diga? Muchas parábolas, el Señor hablaba en parábolas, amén, en simbolismos, y muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, no la estudiamos, y es muy, muy importante estudiar la palabra de Dios, amén. Es nomás no leer. Mi esposa y yo leemos la palabra y muchas veces ella me hace preguntas y paramos. Entonces yo le digo, ¿qué significa esto? Y muchas veces yo le puedo responder, pero muchas veces no. ¿Por qué lo hago? Porque si no sé la respuesta, no es bueno dar una respuesta, porque no la sabemos. Es mejor decir la verdad. Entonces, mire, aquí el primer versículo dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. El nombre Betfage significa la casa de higos, hermanos. Dios usa la higuera como una representación de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a Joel 1:7, hermanos. Joel 1:7. Es en el Viejo Testamento. Y quisiera que también participaran mis hermanos y mis hermanas. Si alguien quiere leer Joel 1:7, por favor. Así vamos todos en acuerdo. Está después de... Dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Joel está después de Oseas. Amén. ¿Okay? Después de Oseas, correcto. Dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Amén. Ahora, ¿alguien puede leer Jeremías 24, 3 al 5? Del 1 al 5. Sí. Dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová de cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos y muy buenos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí el profeta de Jehová diciendo, ¿hasta el final? Sí, entonces. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como estos higos buenos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para siempre. Amén. Aquí el Señor está comparando la casa de la nación de Israel como
como la casa de higos. Amén. Por eso aquí miramos que Betfage y a Betania, Betfage significa la casa de higos. Amén. Entonces, aquí Jeremías, el nombre de Betania también enfatiza fruta. La casa de los dátiles. Los dátiles son productos de las palmas. Amén. Dios usa las palmas como una figura de los creyentes que quiere que tengan fruto en ellos. Vamos a Salmos 92, 12, hermanos. ¿Alguien lo puede leer? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Entonces el justo crecerá como la palmera. La palmera da esos frutos, dátiles. Entonces aquí cuando leemos Betania también tiene un significado, hermano, que significa la casa de los dátiles. Amén. Dice que estaba frente del monte de los olivos. Amén. Cuando leemos dice frente al monte de los olivos, que también tipificado como los creyentes. Vamos a Romanos 11, del 3 al 4, por favor. Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, Romanos 11. sí, Romanos. Sí, Romanos, Nuevo Testamento. Romanos 11 de 4. Del 3 y 4. Sí, sí, estoy ahí. 3 y 4. Romanos 11, Romanos capítulo 11, Sí. 3 y 4. Dice, sí, perdón. Sí, sí, estoy ahí. Sí. Perdón. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ese remanente, hermano, se está refiriendo al remanente de los creyentes. Estos creyentes son los que dan el fruto espiritual. Cristo vino a Jerusalén buscando fruto. Amén. El Señor busca fruto en los creyentes. Dice, ¿qué clase de fruto? Fruto espiritual. Quería que Israel lo reconociera como su Mesías, pero se negaron a reconocerle como Mesías. Él no encontró fruto en ellos. Amén. Eso es lo que cuando entró el Señor a Jerusalén, es lo que buscaba en Israel, la gente, como nación, pero no había fruto. Amén. Estaban secos. Amén. Dice, ahora el versículo 2 dice así, hermanos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatado y traerlo. Cristo manda a 2 de sus discípulos para que trajeran el pollino a él. La palabra, número 2 significa cuando el Señor manda a los creyentes a compartir la palabra. Por eso nunca va uno, siempre van 2. Amén, a compartir. Uno comparte, hermanos, y uno ora por el hermano que está compartiendo con los demás. Entonces, por eso Cristo mandaba de 2 en 2, hermanos. Amén. Dios usa una parábola historial para comparar a este pollino como una representación de una persona que no es salva. En Éxodo 13:13 nos enseña que como un asno tenía que ser redimido con un cordero a morir en su lugar. Dice así, voy a ir a Éxodo, hermano, y dice así. Dice Éxodo 13:13.
Gracias por su paciencia, hermano. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Entonces ese cordero, hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo, ¿okay?, es comparado, tipificado como un cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Y si no lo redimires, quebrará su servicio. En otras palabras, si ese asnito no iba a ser redimido, tenían que matarlo. ¿Okay? También redimirás al primogénito de tus hijos. Amén. Entonces, tenían que ser esos animalitos. Si eras dueño de un asno, lo tenías que redimir también hacia el Señor. Amén. Y en su lugar iba a morir un cordero. ¿Sí? Entonces, esa es como una ilustración que nos da el Señor, que nosotros somos, bueno, yo me pongo en ese lugar, soy como un asnito, ¿verdad?, que fui redimido. Me decía mi mamá que eres más terco que una mula. Yo recuerdo, ¿verdad? Y sí es cierto, hermano, las mulas salvajes son muy, pues no tienen ninguna clase de guía ni nada. Entonces, allí nos está mostrando Cristo cómo nos va guiando Él. Amén. Como Él va guiando ese pollito a la entrada de Jerusalén. Si nosotros, antes de venir al Señor, no tenemos una casa a dónde vamos. Vamos sin rumbo fijo. ¿Sí? Pero el Señor Él va montado en ese pollino. Amén. Y lo va guiando. Él tiene autoridad sobre ese pollino. Él lo guía para donde quiere. Amén. Entonces, aquí nos enseña que como un asno tenía que ser redimido con un cordero y morir en su lugar, quebrando su cerviz del asno. Si no fuese redimido, es una comparación como Cristo es el cordero de Dios que redimió al hombre, que también es comparado el hombre como un asno salvaje. Amén. En Job 11:12 nos dice que, lo voy a leer, cuando tengan también a Jeremías, ¿alguien quiere ir a Jeremías 2, 23 y 24? Yo voy a Job 11:12. Dice en Job 11:12, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Amén. Entonces aquí nos compara el Señor como un pollino. ¿Alguien quiere leer Jeremías capítulo 2, 23 y 24? Dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendría? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Fíjense, allí el Señor está comparando a Israel como una asna salvaje que anda en celo, que se desvía, iba sobre otros dioses. Amén. Ellos iban dejaban al Señor una y otra. Estamos leyendo, mi esposa y yo, en Crónicas, acabamos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y hermanos, es triste decir, pero Israel, casi la mayoría de los reyes se desviaban de los caminos del Señor y hacían lo malos ante los ojos del Señor. Había uno que otro, hermanos, que era salvo. Amén. Y él nos compara como una asna en celo. Y sabía el Señor, por eso les dio esa profecía, hermanos. Amén. Por eso muchas veces nosotros cuando estamos en el mundo o nos apartamos de los caminos del Señor,
nos vamos como asnos salvajes, ¿sí? Sobre otros dioses. Entonces, hermanos, a Cristo, cuando leemos la palabra de Dios y miramos, bueno, ¿por qué el Señor se montó en un pollino, un asno y no un caballo blanco? Porque era un rey, ¿verdad? Era la humildad del Señor Jesucristo. Amén. Y nos estaba enseñando cómo el Señor guía a ese pollino, y la asna era la mamá del pollino, a la entrada de Jerusalén. Amén. Ahora vamos al versículo 3, hermanos. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Sí. El Señor lo necesita. Amén. En este versículo, Cristo ya le había preparado el corazón a los dueños para que sus discípulos desataran y se llevaran al pollino. ¿Sí? Eran los dueños de ese pollino, de ese asno. ¿Cómo lo iban a dejar ir si iban a perder ganancia? ¿Verdad? Pero sabemos que esta es una ilustración espiritual como proclaman el evangelio de salvación las personas que están atadas al pecado por el enemigo. Estos asnos estaban atados, hermanos. Así como tú y yo estamos atados al pecado. El enemigo no nos quería soltar. Amén. Dice, el Señor escoge y salva a sus elegidos, y nadie ni nada se lo puede impedir, porque Cristo ha vencido a Satanás. En Mateo 12 nos dice así, hermanos. Síganme, yo lo voy a leer, hermanos, y me siguen. Del 28 al 30. Mateo 12. ...28 al 30, dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor, cuando fue a la cruz, hermano, Él ató al enemigo. El enemigo está atado. El Señor no lo deja hacer más de lo que Él quiere. Cristo tiene la autoridad. Amén. Amén. Por eso cuando fueron los dos discípulos, hermanos y hermanas, no pudieron impedir. Porque Cristo lo que necesitaba. Así como nosotros, hermanos, cuando estamos atados al pecado y a las manos del enemigo, porque nos tenía atados, hermanos, a mí personalmente, Cristo nos desató, mandó a alguien a mi vida, así como tu vida, a uno de sus elegidos para que te predicara el evangelio, ¿sí? En ese momento, el enemigo te tuvo que dejar ir. Te desataron, hermano. Estábamos atados, como estos pollinos estaban. Amén. El pollino estaba atado afuera de la puerta. ¿Quién es la puerta, hermanos? Cristo es la puerta. El pollino no podía entrar por la puerta. Es como mucha gente que está cerca de ser salvos, pero sigue atada al pecado y el enemigo no quiere que sean salvos. ¿Sí? ¿Sí? Necesitan que alguien que sea mandado por el Señor y sean desatados y entren por la puerta. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta y camino. Nadie mira al Padre si no es por mí. Amén. ¿Sí? Entonces, el pollino estaba atado por la puerta y no podía entrar porque estaba atado. Amén. Dice en versículo 5 y 6, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Hay una pregunta. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Jesús
les había mandado. Amén. Es por la palabra del Señor que ese pollino es desatado. No le resistieron. Y eran los dueños de ese árbol, de ese pollino. Dice, cuando Jesús escoge a sus elegidos, nada ni nadie lo puede detener. Él manda a desatarlos de las ataduras del enemigo. Por eso es necesario que todos los creyentes prediquen el evangelio de salvación. Cristo ya venció y ató al enemigo. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que todos los que escuchan mediante el programa, todos los programas que están ahorita con este sistema del Facebook y todo, se está predicando lo que Cristo hace. Se está predicando no nomás aquí en esta nación, sino en todo el mundo, hermano. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que predicar. Si tú tienes a alguien que el Señor te pone en el corazón, muchas veces nos detenemos. ¿Qué van a pensar? Cuando el Señor abre la puerta, hermano, porque Él es la puerta, tú predica las buenas nuevas a esa persona. Amén. Yo me admiro de mi esposa porque ella nada lo detiene. Ella les habla del Señor. Yo oro por ella. Yo en realidad, hermano, yo tengo soy más reservado, pero ella no. Y le doy gracias a Dios por eso. Ella cuando ya toma el tratado, ¿verdad? Y les dice el Señor Jesucristo, no le da vergüenza, que no hay que avergonzarnos, Señor, del Señor. Hay que decir las buenas nuevas a los vecinos. Y cuando el Señor abra, cada vez que Él abra puertas, hermano, porque Él es la puerta, ustedes prediquen el Evangelio. Amén. Amén. Dice en Romanos 1, 16 y 17, yo lo voy a leer, hermanos. Romanos 16. Capítulo 1, 16 y 17. Amén. Y eso es exactamente lo que les estoy diciendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. ¿Alguno de ustedes se ha avergonzado? Gloria a Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando ustedes prediquen a Cristo, no se avergüencen. Amén. Porque también Cristo nos dice, si te avergonzares de mí, yo me avergonzaré de ti, frente de mi Padre y los ángeles. Amén. Hay que tener esa valentía, hermano, de predicar el Evangelio. Muchas veces nos detenemos porque, no sé, quizás, no lo quiero incomodar. No, hermano, no, hermano. Es el alma, el espíritu de esa persona que está en juego, ¿amén? Que el enemigo lo tiene atado, ¿amén? Así como estos niños estaban atados. Gloria a Dios. Ok, vamos al versículo 7. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Amén. Aquí Dios está enfatizando, hermanos, que los mantos de los que fueron echados sobre el camino representaban y simbolizaban el moralismo y la justicia propia del hombre. En esos tiempos había los fariseos, los saduceos, y ellos querían cumplir la ley, hermanos, por sus propias obras, ¿sí? Ellos se creían unas personas morales que no tenían culpa. Ellos miraban a los demás, como cuando estaban el publicano y el fariseo orando. Yo no soy como otros, decía el fariseo. Adúlteros, ¿verdad? Yo separaba el cuello.
yo ayuno, yo doy mis diezmos, no soy como otros. Muchas veces así pasa, hermanos, cuando una persona se cree moral y sin pecado. Pero sabemos que la Biblia nos dice que todos hemos pecado y hemos llegado cortos a la gloria de Dios. Amén. Y entonces dice en Isaías 64:6, Isaías 64:6, hermanos. 61, perdón. 64:6, Isaías. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, hermanos, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces aquí, cualquier cosa que nos caemos justos, para Dios es como un trapo de inmundicia. No hay nada justo en nosotros. Ninguna clase de justicia tenemos. Lo que nos hace justos, hermanos, es lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Él es el único que nos puede hacer justos en frente de Dios Padre. Dice, a todos los que vienen a Jesús se tienen que despojar de su propia justicia y moralidad. Nosotros tenemos que quitarnos esa justicia que nosotros, dice, han escuchado mucha gente dice, yo no soy malo, yo no soy una buena persona. No, hermanos, no hay nadie bueno, todos somos malos antes de venir a Cristo, somos pecadores. ¿Amén? Tenemos que despojarnos de esos trapos viejos que andamos cargando de pecado, ¿no? ¿Sí? Y vestirnos con el nuevo hombre. Amén. Dice, porque son trapos de y así el Señor los proporciona la vestidura de salvación y su manto de justicia. ¿Sí? Solamente Jesús, hermanos, nos da ese manto de justicia. Él se lo quita, hermanos, se lo quitó para darnos su justicia de Él. Gloria a Dios. Amén. 61:10. Aquí en el mismo de Isaías dice así. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos quita todo el trapo muroso que andamos vestidos de pecado, de maldad, y nos da su justicia. Amén. Amén. Solamente así, cuando estamos en Cristo Jesús, podemos llegar al Padre justos y santos. Amén. Nosotros solo no podemos. Por nuestras propias obras, no por obras, sino por gracia somos salvos. Amén. Amén. Aquellas personas que son del mundo y vienen a Cristo, y para que sea salva, tiene que dar su propia justicia, y así Cristo reinará y gobernará en la vida del nuevo creyente. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso ellos, es un simbolismo cuando ellos pusieron esos trapos al pasar a Jesucristo, que Él estaba sobre todo. Él pisoteó todo eso, toda la inmundicia. ¿Sí? Por eso el Cristo triunfó en esa cruz. Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 8. Dice, hermanos, juró Jehová por su mano derecha. Ay, perdón, está bien Isaías. Vamos de vuelta a Marcos.
Marcos 11, 1 al 14. Dice versículo 8, hermano, también muchos tendrán sus mantos por el camino, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino. Amén. Todo lo que fue tendido en el camino representaba que todo fue sujetado a él y puesto bajo sus pies. Y también porque Cristo reina sobre todos los creyentes. Él reina sobre nosotros. Amén. Él es nuestro rey. Él es nuestro salvador. Él es nuestro redentor. En Hebreos capítulo 2 dice así, hermanos, del 5 al 9. Dice, porque no son todos los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tú acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. Cristo, hermano, Él reina sobre nosotros. Amén. Y también en Salmos 92, 12, dice así. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Entonces el justo dice que florecerá. ¿Por qué florecerá, hermano? Porque estamos arraizados en el agua viva. Ustedes han visto que muchos, cuando se dan los árboles por pasa un río, están verdes. Amén. Así nosotros, si estamos en la palabra del Señor, hermanos, todo el tiempo vamos a tener fruto y vamos a estar verdes, no secos. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros estemos siempre leyendo la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual. Amén. Nosotros como matrimonio hemos puesto esto en nuestro corazón. El Señor más bien, claro que muchas veces hay desacuerdos, es normal, hermano, en cada matrimonio, pero yo, como ustedes, si ustedes están casados, si están en un matrimonio, es muy importante que ustedes como pareja lean la palabra de Dios juntos, oren juntos. Amén. Gracias a Dios que pues, mi esposa y yo, no es por presumir ni nada, pero es el Señor que nos pone eso en los corazones. Amén. ¿Sí? Entonces yo les animo, hermanos, si ustedes tienen una pareja, léanle un versículo. Si él no quiere leer, a veces vamos a leer. Amén. Estén de acuerdo para que ustedes se alimenten con la palabra de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer ahora el versículo 9 y 10, hermanos. Y si no lo hacen, hermanos, empiecen hoy. Amén. Empiecen hoy. Y si tienen un amigo o alguien que ustedes confíen, ese amigo o amiga, lean juntos. 2 en 2. Amén. La palabra Hosana vamos a leer el versículo capítulo 11, otra vez, San Marcos capítulo 11, versículo 9 y 10.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Ahora, la palabra Hosanas, hermanos y hermanas, significa: por favor, sálvanos. Pero los judíos estaban pensando diferente. Ellos pensaban en un salvador político, alguien que los liberara y los salvara de la opresión de los romanos. Amén. Pero sabemos que Cristo no vino como una persona religiosa política. No, Él vino a salvar a su pueblo. Amén. ¿Quién es su pueblo? Los que ponen la confianza y su fe en Él. Si tú has puesto tu confianza, tu fe en Él, eres parte de su pueblo. Y no nomás eso hermano, sino que Él te ha dado una identidad de ser hijo de Dios. Ahora, como creyentes, hermano, podemos llegar al Señor y decirle: Abba Padre, Abba Father. ¿Sí? Con esa confianza. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, no de el sistema político, no, Él nos salvó de los pecados, de la garra del enemigo, que es Satanás. Amén. ¿Okay? Sabemos que la política siempre va a ser lo que es. ¿Sí? Pero eso es lo que, como nación de Israel, ellos pensaban: bueno, este va a ser el Salvador, pero querían ser salvos físicamente y no espiritualmente. Nos confirma después de que pasaron los 5 días, porque la misma gente que le gritaban primero: por favor, sálvanos, Jesús. Y después, 5 días después, dice: crucifícalo. Pero esa rebelión de ellos había sellado su propia destrucción, hermanos. ¿Sí? Cristo vino a redimir y salvar a su pueblo de sus pecados y las garras del enemigo Satanás. Él les enseñó y nos sigue enseñando que su reino es un reino espiritual que no es de este mundo. Dice en Lucas, hermano, en San Lucas 17, (17, 20, 21). Digan amén cuando estén ahí. Amén. Dice: preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sí, el Salvador ya estaba ahí y no le reconocieron. ¿Sí? Después le crucificaron. Pero eso fue el perfecto plan de Dios para que Cristo salvara y redimiera a su pueblo de sus pecados mediante su crucificación. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, vamos de vuelta al capítulo 11 y vamos a leer versículo 11. Dice: entró Jesús en el Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Literalmente ya estaba anocheciendo, hermano. Amén. Ya la noche ya estaba oscureciendo, y sabemos que cuando oscurece, ¿verdad? Ya la potestad del enemigo ya estaba activada. ¿Sí? Dice: cuando Jesús entró al templo, significaba que Él estaba siempre interesado en el bienestar y salud y fidelidad de su iglesia. Sabemos que allí en Israel empezó su iglesia. ¿Okay? Entonces en Israel los discípulos empezaron a predicar su palabra, y allí empezó la iglesia. En el libro de Hechos, amén.
Pero lo que miró en el templo, hermanos, cuando llegó Cristo, en ese tiempo, es que no se hallaba sano, no había fidelidad en el templo, se encontraba muerto espiritualmente. Se mira después de que los echa de la casa de su padre. Vemos aquí al 15 y 17, dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en su templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Amén. Él se enojó, hermanos. Amén. Y era un enojo justo, porque encontró hacían fiestas, hacían lo que sea y vendían ahí en el templo, que era en la casa de oración de su padre. Pero él se enoja, hermano. Pero todo el enojo de Dios es justo. Amén. Es un enojo justo, hermano. No como nosotros, que nos enojamos a veces por cualquier cosita. Amén. Yo me he enojado, hermano. Y le pido al Señor que obre en mi carácter todavía, porque yo tengo un mal carácter. Pero cuando yo leo esto, hermanos, es cuando los sacó de allí y volcó sus mesas. Él no quería eso, porque la casa era una casa de oración para su padre, de su padre. Amén. ¿Sí? Ahora nosotros, como su templo, hermanos, tenemos que hacer eso: quitar todo, volcar todo lo que no le agrada al Señor, porque tenemos esas cosas que no queremos despojar, ¿sí? Y eso a mí me llega, porque hay cosas todavía que yo tengo que despojar y buscar esas mesas, sacarlos de ahí. Algo que no me gusta en mí mismo, hermanos, ¿sí? Así lo podemos aplicar. Cuando se refiere a que ya anochecía, es porque la hora de su crucificación ya estaba cerca. ¿Sí? Voy a leer Mateo 26. Mateo 26, 45 al 46. Y ya era de noche, hermanos, como miramos aquí, físicamente, también espiritualmente, hermanos. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? Entonces, cuando ya anochece, hermanos, ya el enemigo está actuando. Pero sabemos que luego es vencido por el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos de vuelta, hermanos, a Marcos 11, versículos del 12 al 14. Amén. Este es cuando Jesús, hermanos, maldice a la higuera estéril que no producía fruto. Dice así: el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Tal vez, ¿verdad? Pero el Señor ya sabía que esa higuera no iba a tener fruto. Pero Él nos está enseñando algo aquí, hermanos. ¿Sí? Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero Él nos está enseñando algo aquí, hermanos. ¿Sí? Fíjense. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
¿Usted cree que Cristo no sabía que no era tiempo de higos? Claro que sí. Él sabía que no era el tiempo de higos, no se daban higos en ese tiempo. ¿Sí? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Esa higuera, hermano, representaba la nación de Israel. Cristo no encontró fruto en ella. ¿Sí? Cristo es lo que buscaba. ¿Sí? Por eso Él lloró, porque no le aceptaron, hermanos y hermanas, como su Mesías. No había fruto, estaba seca. Aunque parecía estar verde, pero era una higuera que nunca más iba a producir fruto. Así la nación de Israel, hasta ahora, hermanos, es triste decir, pero todavía muchos de ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Todavía lo están esperando. ¿Sí? Pero sabemos que nosotros como creyentes, que Jesús va a venir la segunda vez, no a sufrir como lo hizo la primera vez, sino a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Lo creen? Amén. Ahora, hermanos, Cristo tuvo hambre. Hay algo inusual en estas escrituras, hermanos, porque nos enseña que no era tiempo de que se dieran los higos. Cristo lo sabía, por supuesto. Entonces, ¿por qué buscaba higos para comer? ¿Eh? El Señor nos está enseñando una parábola histórica, hermanos. En el Viejo Testamento, la higuera es un tipo de la nación de Israel. Dios la identifica como la higuera. Ya hemos leído, ¿verdad? Jeremías 24, del 3 al 5, Oseas 9, 10. Cristo nos enseña que Israel no estaba produciendo fruto espiritual. ¿Sí? Ellos dependían y estaban involucrados en sus propias obras de justicia y su propia moralidad, y rebelándose contra el dador de vida. Por eso mismo el Señor permitió que Israel como nación fuera destruida, espiritualmente, hermanos, y físicamente. Porque después vemos en Mateo, vamos a Mateo 23, ...37 y 39. Fíjense lo que les dice Jesús aquí, hermanos. Digan amén cuando estén ahí. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisieron, hermanos. Es como hay mucha gente ahora que no quiere nada con eso. Les está llamando, ¿verdad? Pero no quieren nada. Es triste, hermano. Él se entristece. Amén. Y dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veáis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que después ellos mismos gritaban, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero él les estaba diciendo, hermanos. Y ahora como iglesia también nos habla. Amén. También nos habla. En Lucas 19 también nos enseña, hermanos, Lucas 19. Nos dice así, hermanos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Amén. Cristo lloró, hermanos. Amén.
diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Él es el príncipe de paz. Él quería darles esa paz. No por los romanos, como ellos pensaron físicamente, sino la paz que solamente Él puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo de la visitación del Mesías, hermano. Lo rechazaron. Y aquí les está diciendo, está profetizando que Jerusalén iba a ser destruido, y así pasó. Una y otra vez Jerusalén se rebelaba contra el Señor. Se lo llevaron cautivo los sirios a Babilonia, los romanos los tenían bajo yugo. Amén. Pero no le reconocían. Amén. Ahora, hermano, lo más importante para conclusión, hermanos, es tiempo de examinarnos nosotros como creyentes. ¿Cómo estamos como personalmente? ¿Cómo estamos como iglesia? En forma personal, produciendo fruto para la gloria y honra del Señor. Amén. Nosotros sabemos que es el fruto del Espíritu. Yo, hermanos, yo lo aplico a mí. Yo le estoy fallando al Señor. ¿Sí? Esto lo aplico a mí primero. Tengo que trabajar en mi carácter, tengo que trabajar en mí mismo y todo eso, todo lo que está estorbando para honrar al Señor, lo tengo que remover completamente de mí. Amén. Recordemos lo que nos enseña acerca del fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas, hermano. Capítulo 5. Veintidós. 22 y 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué busca el Señor? Fruto en nosotros. Amén. Así como buscaba en Israel. Por eso lo maldijo, porque no encontró fruto. Y hasta ahorita no ha dado fruto. Por eso constantemente tienen guerras, tienen enemigos, no los quieren. No ha aceptado a muchos de ellos. Así hay cristianos, hermanos. Si hay cristianos israelitas que son cristianos, están con nosotros, es nuestros hermanos, pero es un remanente nomás, no es todo la nación de Israel. ¿Sí? Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermanos, yo les animo que este día nos examinemos como personas, como creyentes y como iglesia. Cristo, ¿qué es lo que busca, hermanos, de nosotros? Y si te has apartado del Señor, te ha apartado de la vid, sin Él no puedes hacer nada, sin Él no das fruto. Amén. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, we are the branches. Without Him, we cannot bear no fruit. Sin Él no podemos dar fruto. Es importante, hermanos, que este día nos examinemos nosotros mismos. Amén. Para que ya después no seamos como Israel y aquellas personas
que le decían, Hosana, bendito es el que viene en el nombre de José. Y dice, pues crucifíquenle. Entonces, hermanos, como creyentes y como iglesia, hermanos, hay que examinarnos, porque yo lo digo por mí también. Claro, yo me aplico esto en mi vida primero y yo le he fallado en muchos aspectos al Señor. Lo confieso. ¿Sí? Lo tienen que, públicamente lo digo, hermanos. En mi paciencia le he fallado mucho, hermanos. En ese amor que tenemos que tener uno al otro, le he fallado. No sé tú, hermano o hermana, pero el fruto del Espíritu es lo que busca el Señor en nosotros, cada uno de nosotros. ¿Sí? Examinémonos, Señor, hermanos, porque el Señor está aquí y Él entra, Él quiere mirar fruto en nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hay que orar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos habla, Señor, que buscan fruto en nosotros. Padre, así como Cristo, nuestro Señor y Salvador, lloró. Así este día yo lloro. Porque sé que te he fallado en muchos aspectos de mi vida. No he dado ese fruto que tú mereces, Señor. Escudriña mi corazón, Señor, escudriña mi mente, mi alma, Señor, límpiame, Señor, porque sé que como individuo te he fallado, como tu Hijo, Padre. Lo confieso, Señor, enfrente de ti, enfrente de mis hermanos y hermanas. Señor, límpianos, Señor, de toda impureza, de todo pecado. Cualquier pecado que tú tengas, hermano o hermana, confiésalo este día, para que des ese fruto espiritual hacia el Señor. Llénanos, Padre, de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Ayúdanos en este caminar, Padre. Que sea como este pollino, Señor, que tú guías a la tierra prometida, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.